Capítulo 7. La pregunta del costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Siempre recuerda que la constancia y el esfuerzo siempre anteceden al éxito, hasta en el diccionario. Sarah Van Breathnach. Los sueños son personales. También lo son los sacrificios que hay que hacer para lograrlos. La mayoría de las personas no está dispuesta a hacerse la pregunta del costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Evitan la pregunta, evitan el costo y, sin percatarse de ello, evitan su sueño. No hay una sola persona en todo el mundo que haya logrado un sueño sin haber pagado un precio por ello. Algunos pagan con sus vidas o con su libertad. Otros pagan al abandonar alternativas, finanzas o relaciones personales. Tengo un amigo que aprendió a calcular el costo, ¿quién lo iba a decir?, con una motocicleta. El precio de un sueco. Se llama Kevin Mears, y es el pastor principal de la 12 Stone Church en Lawrenceville, Georgia. Kevin se comprometió a ser ministro a una edad joven, cuando apenas contaba con 16 años de edad. Desde su niñez también ha sido fanático de las motocicletas. Compró la primera, una moto barata de segunda, casi al final de su adolescencia. Obtuvo otras cuando pasó los 20 años de edad, y aunque le encantaba conducirlas, nunca había tenido una del tipo que siempre había soñado. Una Cruiser. Kevin ha dedicado su vida al ministerio, sin embargo es un individuo sumamente emprendedor. Desde su adolescencia soñó con iniciar una iglesia de cero y edificarla hasta que fuera una organización que impactara a la comunidad y sirviera a miles de personas. En 1987, cuando tenía 26 años de edad, partió de Michigan a Georgia para fundar la iglesia, una que existiera para beneficio de las personas que él describe como espiritualmente indecisas. Hizo sacrificios para lograrlo. Dejó atrás a amigos y familiares, dejó una buena posición en una iglesia y entró en incertidumbres financieras. Estaba dispuesto a pagar un precio por su sueño. Pero el costo resultó ser mucho mayor de lo que había anticipado. Anticipaba tener un éxito rápido, esperando iniciar con 250 personas. Eso representaría una iglesia de buen tamaño, capaz de sostenerse a sí misma financieramente. En lugar de ello, la iglesia apenas se mantenía a flote. Se inició con menos de 100 personas y permaneció de ese tamaño por 6 años. No pasó mucho tiempo antes de que a la iglesia se le agotaran todos los fondos que tenía. Luego agotaron el dinero que Kevin y Marcia, su esposa, habían apartado previamente para comprarse una casa. Después acabó con su cuenta personal de ahorros. Perdieron su seguro médico e inmediatamente después, uno de sus hijos enfermó. Las cuentas médicas se acumularon y entraron en deudas. Kevin tuvo que recurrir a hacer trabajos eventuales y trabajo de construcción para sobrevivir. Parecía que su sueño había muerto. Resultó ser más de lo que Kevin pudo soportar, así que regresó al jefe que había tenido en Michigan y le pidió retornar a su antiguo empleo. No obstante, su anterior jefe le alentó a perseverar un poco más, a seguir trabajando por lograr su sueño. El proceso casi lo quebrantó. Cambio de destino. Luego, en el 7º año, las cosas empezaron a cambiar. Su pequeña iglesia finalmente empezó a crecer. Desde su nacimiento, la iglesia se había reunido en lugares alquilados. Kevin vio el modesto crecimiento como una oportunidad para que la iglesia se arriesgara. Decidió comprar un terreno y edificar su primer edificio. No fue fácil, pero las personas creían en lo que estaban haciendo e hicieron sacrificios. Tan pronto como se inauguró el nuevo edificio, la iglesia creció más aún. Alrededor de esa misma época, Kevin tuvo la oportunidad de convertir su otro sueño en realidad. Cuando su madre murió, le dejó algo de dinero, el cual utilizó para comprar su primera motocicleta de carreteras. Era algo que había deseado por 20 años, representaba la libertad. Kevin describe el andar en motocicleta como su droga legal. Cuando las presiones del liderazgo eran excesivas, se iba a dar un paseo. También hacía viajes largos por el Blue Ridge Parkway durante los veranos. Para él era tonificante. Su motocicleta le ofrecía el beneficio adicional de recordarle a su madre cada vez que la arrancaba. Un recuerdo de su vida y cómo ella le amaba. Después de que la iglesia se hubo trasladado a su nuevo edificio, no pasó mucho tiempo antes de que se quedara sin espacio.
Kevin empezó a buscar un terreno nuevo donde pudiera construir un edificio más grande. Construir el primer edificio había sido un riesgo grande, ahora enfrentaban un riesgo mayor. La siguiente fase de crecimiento requeriría $4 millones, sabía que recaudar esa suma iba a ser una lucha. También sabía que le costaría algo a nivel personal. Kevin dice. En momentos de reflexión honesta de líder, sabía que no lograríamos el sueño sin más sacrificios. Por 3 meses luché con lo que esta temporada de mi sueño me costaría personalmente. Poseía pocos recursos materiales que contribuir a la visión, todo lo que realmente tenía era la motocicleta. Para la mayoría de las personas eso no parecería ser mucho, pero para mí tenía un significado que me llegaba hasta el alma. La decisión fue difícil e internamente tumultuosa. Por años había pospuesto muchos de mis deseos y esperanzas por mi familia, ahora el siguiente nivel del sueño exigía más de mí. Recuerdo cuando decidí firmar el título de propiedad de la motocicleta de mis sueños en aras de un sueño mayor. Sentí una pérdida personal vívida, pero más recuerdo lo definitivo que esto fue para mi alma. Ahora me había entregado más profundamente al sueño que nunca. Esta fue una búsqueda épica de mi sueño que solo avanzaría a costo de mis deseos personales. Fue un avance de liderazgo para mí. Kevin no compartió con los demás la lucha interna que sintió en aquella época, pero sí dijo públicamente que donaría su motocicleta. Cuando lo hizo, los demás de repente parecieron entender que los sueños siempre cuestan algo. En últimas, la iglesia recaudó el dinero y construyó el edificio. Luego, debido al crecimiento de la congregación, tuvieron que ampliarlo. El crecimiento continuó y pronto llegó el momento de determinar la fase siguiente del sueño, el siguiente grupo de sacrificios que se necesitaría. Sigue socando, sigue sacrificando. En enero de 2008, la iglesia de Kevin inauguró unas nuevas instalaciones modernas de 10,200 metros cuadrados sobre un terreno de 28 hectáreas, con un auditorio con capacidad para 2,600 personas. En la actualidad, la asistencia los fines de semana es de casi 6.000 personas, y no solo afectan a su comunidad, sino que sirven a personas en otras partes del mundo. Kevin y los miembros de su congregación continúan pagando un precio por su sueño. Cada vez que ascienden a un nivel superior, pagan más. No obstante, la lección de la motocicleta siempre permanece con él. Kevin observa. Aquella fue la temporada en la que descubrí la diferencia entre los sueños y los meros deseos. En mi adolescencia y a los 20 y tantos años, pensé que estas cosas eran lo mismo, pero cuando te sumerges más profundamente en un sueño, tienes que pagar más. Los sacrificios se hacen más duros, y te das cuenta de que abandonar algunos de tus deseos es el precio que hay que pagar por seguir tus sueños, un precio que es necesario pagar por siquiera tener la probabilidad de lograrlo. Algunos afirman que tienen sueños y deseos, pero yo lo dudo. Todo lo que tienen son deseos que les sirven a sí mismos. Lo más probable es que si alguna vez tuvieron un sueño, lo redujeron a algo pequeño y que sirve a sus propios intereses. Creo que hay que estar dispuesto a sacrificar los deseos en aras de un sueño. Me pregunto si eso resulta cierto para todos los sueños verdaderos. Si tal es el caso, entonces soñar es una propuesta mucho más peligrosa y aventurera que lo que la mayoría se atreve a creer. Pero es una magnífica casa. Una que conduce a pocos pesares. Kevin todavía enfrenta desafíos porque todavía tiene sueños. Debido a ello, aún hay precios que tendrá que pagar. Sin embargo, ya ha aprendido la lección, gracias a una motocicleta que estuvo dispuesto a abandonar por lograr su sueño. Todo viaje hacia un sueño es personal, y como resultado de ello, el precio que hay que pagar también lo es. ¿Qué pagarás? ¿Qué hay de ti? ¿Has aprendido a sacrificar? ¿Cómo respondes a la pregunta del costo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Como dije, todo viaje hacia un sueño es personal, y como resultado de ello, el precio que hay que pagar también lo es. Debido a que no me es posible sentarme contigo y preguntarte acerca de tu sueño en persona, no puedo aconsejarte en cuanto al costo de tu sueño. Pero sí puedo decirte unas cuantas cosas que son ciertas para todo aquel que busca un sueño. Estas son. 1. El sueño es gratis, pero el viaje no lo es. Recientemente mi amigo Colin Sewell y yo entablamos una conversación acerca de los sueños.
Él observó que en el principio, todos los sueños están libres de obstáculos. Pensé que eso era muy interesante, ¿no te parece? Ves todas las posibilidades. Imaginas todo el potencial. Es emocionante. En esa etapa, rara vez piensas acerca del costo. Mas en cierto punto, tendrás que hacer la transición de partidario del sueño, a comprador. Ninguno se convierte en realidad sin que alguien pague por él. En cierto punto, tendrás que hacer la transición de partidario del sueño a comprador. Ninguno se convierte en realidad sin que alguien pague por ello. Si quieres lograr un sueño, tendrás que estar dispuesto a hacer más que solo imaginar el resultado. Tendrás que estar dispuesto a pagar el precio. Los partidarios de sueños abundan. Los compradores de ellos escasean. 2. El precio habrá que pagarlo antes de lo que piensas. Pienso que la mayoría de las personas se dan cuenta de que habrá algún costo por lograr su sueño. Tienen una noción vaga de que algún día tendrán que pagar un precio. Pero no se percatan de que habrá que pagarlo antes de lo que piensan. Si ya has empezado a seguir tu sueño, sabes a lo que me refiero. Tan pronto empezaste el viaje, no dudo que el precio empezó a ser un problema. ¿Por qué? Porque los sueños al confesarlos crean conflicto. Los sueños al iniciarlos crean crisis. Los partidarios de sueños abundan. Los compradores de ellos escasean. En el momento que declaras tu sueño y tratas de avanzar hacia él, los problemas empiezan a salir a la superficie. Enfrentar esta realidad es como que le echen a uno un balde de agua fría en el rostro. Por no esperar nada así, muchos se desaniman. Algunos guardan sus sueños y los aplazan, otros los abandonan por completo. Con frecuencia he oído a personas en la mitad de su vida expresar pesar porque se retractaron de algún sueño en su juventud. Una carrera no seguida, una oportunidad no aprovechada, una relación que se dejó marchitarse y morir. Décadas después, regresan al sueño y piensan más en él. Para algunos, resulta demasiado tarde. Ya no pueden lograr su sueño a ningún precio. Para otros, el sueño es posible, aunque el precio es mucho mayor. Los sueños son como el dinero. Si la compra y la inversión se hacen antes, más se acumulan las recompensas con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el ámbito financiero, digamos que inviertes $1.000 cada año por 10 años, empezando a los 25 años de edad, inversión total de $10.000. Para los 65 años de edad tendrás $112.537. Sin embargo, si inviertes $1.000 empezando a los 35 años de edad, y continúas invirtiendo cada año por 30 años, inversión total de $30.000, entonces a los 65 años de edad solo tendrías $101.073. De modo similar, si empiezas a pagar por tu sueño temprano en tu vida, aumentas las probabilidades de obtener un buen rendimiento sobre tu inversión. Y podrías evitar el problema señalado por el comediante y comentarista político Al Franken, quien luego de citar la antigua máxima nadie en su lecho de muerte dice: desearía haber pasado más tiempo en la oficina, comentó. ¿Cómo se sabe eso? Apuesto a que alguno en su lecho de muerte dijo: quisiera haber pasado más tiempo en la oficina cuando tenía 20 y tantos y 30 y tantos años, pues ahora tendría una mejor vida. Y luego gorgotea y estira la pata. Si no empezaste a pagar el precio de tu sueño en el pasado, ya no puedes cambiar eso. Pero si tienes el control sobre si empiezas a pagar hoy. Si realmente quieres alcanzarlo y no tan solo imaginarlo, empieza a invertir ahora. ¿Te sientes desanimado porque el rendimiento no será igual de grande porque empezaste tarde? Espero que no. Solo piensa. ¿Cuál será el rendimiento si nunca inviertes? Es mejor vivir tu sueño en parte que perderte la oportunidad por completo y luego arrepentirte de ello. 3. El precio será más alto de lo que esperas. Todos los sueños traen su precio, y el costo casi siempre es más alto que lo que la persona anticipa pagar. Nunca en mis conversaciones con personas de éxito he escuchado decir: llegar a la cima fue mucho más fácil de lo que anticipaba. Todos los que conozco y que han logrado un sueño tienen historias de guerra que contar. Nunca en mis conversaciones con personas de éxito he escuchado decir: llegar a la cima fue mucho más fácil de lo que anticipaba.
Hace años en uno de mis viajes aprendí el principio del taxi. Averigua el costo antes de meterte. Aunque eso puede ser posible cuando se llama un taxi, es imposible cuando se trata de lograr tus sueños. Nunca se sabe el costo completo por anticipado, se averigua únicamente después de emprender el viaje. Así sucedió con Kevin Myers. Él sabía que tendría que pagar, sin embargo el costo resultó ser mucho mayor de lo que anticipaba. Él aún cree que valió la pena pagarlo, pero definitivamente fue mayor de lo que anticipaba. Al actor Paul Hogan, quien representó al personaje Cocodrilo Dundee, una vez le preguntaron cómo logró el éxito. Me encanta su respuesta. El secreto de mi éxito es que mordí más de lo que podía masticar, y luego mastiqué lo más rápido que pude. Los sueños no salen baratos, ni llegan fácilmente. Cuanto mayor sea el sueño, tanto mayor el precio. El secreto para pagar por tu sueño es seguir masticando. 4. El precio habrá que pagarlo más de una vez. Esta verdad podría tomarte por sorpresa, pero uno no logra pagar una sola vez y luego logra su sueño. Hay que pagar una y otra vez. Sé que a mí me sorprendió descubrir esa realidad. Cuando era joven, imaginaba que era como pagar la entrada a un parque de diversiones. Pagas el precio una vez y luego te diviertes. Desgraciadamente, no funciona así con los sueños. La afirmación que utilizo para describir este proceso es esta. Para subir, tienes que renunciar. Cada vez que enfrento otro sacrificio, cada vez que reconozco que queda un otro precio por pagar, recuerdo que para subir hay que renunciar. Seguir un sueño es como ascender por una montaña. Nunca llegaremos a la cumbre si llevamos un exceso de peso. Al entrar en cada fase nueva del ascenso, enfrentamos una decisión. Llevamos más cosas, dejamos las cosas que no nos ayudarán a subir, intercambiamos lo que tenemos por alguna otra cosa, o dejamos de subir. La mayoría trata de llevar demasiadas cosas en el viaje tras su sueño. Sin embargo, cuando las personas de éxito ascienden, abandonan cosas o empiezan a intercambiarlas por otras para alcanzar un nivel más alto. Después de haberme embarcado en el viaje de mis sueños por más de 40 años, he llegado a la conclusión de que los pagos que se requieren para alcanzar un sueño nunca cesan. El viaje de tu sueño continúa solamente si sigues pagando el precio. Cuanto más alto quieras ir, más tendrás que dejar, y cuanto mayor sea el precio que pagues, tanto mayor será el gozo que sentirás cuando finalmente alcances tu sueño. A mayor inversión, mayor ganancia emocional. 5. Es posible pagar demasiado por tu sueño. Aunque reconozco que todos los sueños tienen su precio, no creo que uno debiera estar dispuesto a pagar cualquier precio para alcanzar el suyo. Algunos costos sencillamente son demasiado altos. Por ejemplo, he visto a individuos transigir en sus valores, sacrificar sus familias y arruinar su salud buscando un sueño. Esos son precios que yo no estaría dispuesto a pagar. Si arruinas tu salud o sacrificas a tu familia, aunque logres tu sueño, no podrás disfrutar de él. Y si comprometes tus valores, haces daño a tu alma. No puedes permitir que tu sueño gobierne tus valores. En lugar de ello, tus valores debieran gobernar tus sueños. Cada vez que estas dos cosas se salen de su debido orden y el sueño empieza a controlar tus valores, el costo llega a ser excesivo. ¿Qué precio es demasiado alto para tu sueño? Te animo a que escribas una lista de las cosas que protegerías a todo costo. Te recomiendo que sea una lista breve ya que una larga probablemente imposibilitará el logro de tu sueño. Enfócate únicamente en lo esencial, y luego prepárate y disponte a prescindir de todo lo demás. Precios que tendrás que pagar. Mencioné que cada sueño es personal y, como resultado, sus costos también lo son. Si bien eso es cierto, también he encontrado que algunos costos son comunes para todos los que buscan sus sueños. Creo que cada uno debe pagar por lo menos estos 3 para alcanzar el éxito. 1. Paga el precio de enfrentar las críticas de personas importantes para ti. El filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson habló de lo que se necesita para mantener el rumbo. No importa el rumbo que decidas seguir, siempre habrá quien te diga que estás equivocado. Siempre surgirán dificultades que te tentarán a creer que los que te critican están en lo cierto. Trazar un rumbo de acción y seguirlo hasta el fin requiere de valor.
No importa el rumbo que decidas seguir, siempre habrá quien te diga que estás equivocado. Siempre surgirán dificultades que te tentarán a creer que los que te critican están en lo cierto. Trazar un rumbo de acción y seguirlo hasta el fin requiere de valor. Ralph Waldo Emerson. Todo el que sigue un sueño recibe críticas. Si tienes la piel gruesa, la mayor parte de ellas no te molestarán. Tendrás que aprender a ignorarlas, tal como lo hacen los atletas profesionales, quienes las enfrentan todo el tiempo. Por ejemplo, se ha dicho que todo equipo de béisbol podría usar a un individuo que sepa jugar todas las posiciones, que nunca sea ponchado al bate y nunca cometa un error. El único problema es que resulta muy difícil lograr convencerle de dejar a un lado su perro caliente y bajar de las tribunas. Pienso que es parte de la naturaleza humana criticar a los demás. Jonas Salk, quien desarrolló la vacuna contra la polio, dijo: primero, la gente te dice que estás equivocado. Luego te dicen que estás en lo cierto, pero que lo que haces realmente no importa. Finalmente, admiten que estabas en lo cierto y que lo que haces es sumamente importante, pero que, después de todo, ellos siempre lo supieron. Lo que realmente duele son las críticas de las personas que son importantes para ti. Es difícil que tu sueño sea criticado por personas a quienes admiras, amas y respetas. Sin embargo, si lo quieres lograr, tendrás que aprender a pagar ese precio también. Stacey Allison, la primera mujer estadounidense en alcanzar la cumbre del monte Everest, observó: tienes que decidir que hay veces en la vida en las que está bien no escuchar lo que dicen los demás. Si hubiera escuchado a los demás, nunca habría escalado el monte Everest. Entonces, ¿cuándo debes escuchar y cuándo debes ignorar lo que dicen los demás? ¿Cuáles críticos importan y cuáles no? Este es mi consejo. Escucha al crítico cuando la persona que te critica te ama incondicionalmente. La crítica no viene empañada por su propia agenda personal. La persona no es de las que todo lo critica por naturaleza. La persona continuará brindándote su apoyo después de haberte dado su consejo. Él o ella tienen conocimientos o éxito en el área que está criticando. Enfrentar las críticas con sencillez es uno de los precios que tendrás que pagar para alcanzar tu sueño. Simplemente no puedes permitir que te molesten. El autor Max Lucado escribe acerca de este tema en su libro Todavía remueve piedras. En él cita Marcos 5:36, no temas, cree solamente, y entonces Lucado continúa diciendo. Me agrada esa frase. Describe el principio crítico necesario para poder ver lo invisible. No haga caso a lo que diga la gente. Ignórelos. Apáguelos. Cierre sus oídos. Y, de ser necesario, aléjese. Ignore a los que le digan que es demasiado tarde para volver a empezar. No le conceda importancia a los que digan que usted nunca llegará a nada. Haga oídos sordos a los que digan que le falta inteligencia, velocidad, altura o tamaño y simplemente, ignórelos. La fe en ocasiones comienza cuando nos metemos algodón en los oídos. Jesús mira inmediatamente a Jairo y le ruega. No temas, cree solamente ve. 36. Jesús insta a Jairo para que vea lo invisible. Cuando Jesús dice, cree solamente y, está implorando. No limite sus posibilidades a lo visible. No trate de escuchar solo lo audible. No sea controlado por lo lógico. Crea que en la vida hay más que lo que se ve. Las personas que continúan buscando sus sueños, a pesar de que los demás expresen sus dudas y críticas, siempre creen que hay más que lo que el ojo puede ver. Es una de las cosas que los mantiene en marcha. 2. Paga el precio de vencer tus temores. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que un entrenador puede controlar a un elefante de 5 toneladas y evitar que salga huyendo? Lo hacen por medio de controlar lo que el elefante piensa. Cuando un cachorro de elefante está siendo entrenado, se le amarra una cuerda a una pata y el otro extremo se ata a un poste de madera bien hincado en el suelo. El elefante, que todavía no es muy fuerte, tira de la cuerda pero no es capaz de romperla ni de sacar el poste. Eventualmente se da por vencido. Desde ese punto en adelante, cuando la pata del elefante está atada, el animal cree que no puede escapar, aunque es perfectamente capaz de escapar y lo ha sido por mucho tiempo. Él recuerda la lucha.
Esa es una de las razones por las cuales se dice que los elefantes nunca olvidan. Las personas son así también. Su forma de pensar les limita, tal como ocurre con el elefante. Usualmente se debe al temor. Lo cierto es que este puede robarte los sueños. Puedes temer el fracaso, puedes temer el rechazo o tal vez no quieras parecer un tonto. Podrías temer intentarlo porque crees que no puedes lograr el éxito. Si cedes a estos pensamientos y crees que no puedes alcanzar tu sueño, entonces estarás en lo cierto, y por lo tanto serás incapaz de conseguirlo. No obstante, estas son las buenas noticias. El temor es algo común para todos nosotros, es posible vencerlo. Por supuesto que no todos los temores son algo malo. En ocasiones pueden advertirnos de un peligro y los que están conectados con la realidad pueden ayudarnos. Pero cuando es irracional o desproporcionado con respecto a la amenaza, nos hace daño. Nos impide hacer lo que podemos y convertirnos en lo que necesitamos ser para lograr nuestros sueños. C. Everett Koop, quien fuera director general de Salud Pública de Estados Unidos, afirmó: las personas tienen un sentido poco apropiado de lo que es peligroso. Lo que temen frecuentemente carece de conexión alguna con la realidad. Por ejemplo, las personas temen volar, pero es mucho más probable atorarse con algún alimento que morir en un avión comercial. Temen ser apuñalados por un desconocido, pero es 2 veces más probable morir jugando un deporte. Temen que los mate un tiburón, pero los cerdos de granja matan más gente que los tiburones. Las personas temen morir durante una intervención quirúrgica, pero es 16 veces más probable morir en un accidente automovilístico que por una complicación médica. Todos los sueños se encuentran fuera de nuestra zona de comodidad. Salir de esa zona es un precio que necesariamente hay que pagar para lograrlos. En su libro, Los principios del éxito, cómo llegar de donde está a donde quiere ir, Jack Canfield escribe: imagina que tu zona de comodidad es una prisión en la que vives. Una prisión mayormente creada por ti mismo. Se compone de una colección de no puedo, debo y no debo y otras creencias sin fundamento formadas por los pensamientos negativos y decisiones que has acumulado y reforzado durante tu vida. Cada uno de tus temores es como un barrote de esa prisión. Las buenas noticias son que debido a que los temores son sentimientos, los que son dañinos pueden quitarse y uno puede quedar libre de ellos. Pero quitarlos tiene su costo. Imagina que tu zona de comodidad es una prisión en la que vives. Una prisión mayormente creada por ti mismo. Se compone de una colección de no puedo, debo y no debo y otras creencias sin fundamento formadas por los pensamientos negativos y decisiones que has acumulado y reforzado durante tu vida. Jack Canfield. Por supuesto, algunos temores están basados en la realidad. Esos tenemos que enfrentarlos. El dramaturgo David Mamet escribió: el 5 de junio de 1944, miles de paracaidistas norteamericanos saltaron sobre Normandía. 4 hombres se negaron a saltar. ¿Puedes imaginarte, puede alguien imaginarse el resto de las vidas de estos hombres? ¿Cuáles prodigios de excusas, justificación o represión pudieron haber utilizado? Sus vidas, en efecto, terminaron en el momento en que se negaron a saltar del avión. Igual hubiera sucedido con los judíos, si se hubieran negado a cruzar el mar. Igual terminarían tu vida y la mía, como lo hacen en parte, si rechazamos las oportunidades de cambiar. Nos estancamos y echamos mano de prodigios aún mayores de represión e hipocresía para explicarnos a nosotros mismos por qué no nos sumergimos en los misterios de la vida. Todos morimos al final, pero no hay razón por la cual debiéramos morir en medio de la vida. ¿Quién quiere morir a la mitad de la vida? Nadie. La verdad es que todos tenemos que pagar en uno u otro modo. Puedes escuchar a tus temores y pagar con tu vida, o puedes pagar el precio de vencerlos y vivir. La decisión es tuya. Mi deseo es que experimentes la dulzura de tus sueños, conocer lo que quería decir Kevin Myers cuando dijo: es mucho más peligroso y audaz soñar que lo que la mayoría de la gente cree, pero eso es una gran carrera. Para poder hacerlo, tienes que desarrollar valor suficiente para enfrentar el peligro. Tienes que aprender a vivir temerariamente en aras de tu sueño. Eso no es tarea fácil. El escritor e historiador Michael Ignatieff comenta:
Vivir temerariamente no es lo mismo que nunca tener temor, es bueno tener temor ocasionalmente. El temor es un gran maestro. Lo que no es bueno es vivir en temor, permitiendo que dictamine tus decisiones, permitiendo que defina quién eres. Vivir temerariamente significa enfrentar el temor, medir su altura y negarte a permitir que forme y defina tu vida. Vivir temerariamente significa correr riesgos, no jugar a lo seguro. Significa negarte a aceptar un no como respuesta cuando estás seguro de que debía haber sido sí. Significa negarte a conformarte con menos de lo que te toca, lo que es tuyo por derecho, lo que es tuyo por el sudor de tu trabajo y tus esfuerzos. Vivir temerariamente es cuestión de decisión. Es la decisión que frecuentemente separa a los que pagan el precio por su sueño y lo logran de los que se niegan a pagarlo y fracasan. ¿Por qué? Porque se necesita valor para responder a la pregunta del costo. Tienes que ser temerario para pagar el precio de tu sueño. 3. Paga el precio del trabajo duro. Recientemente, después de haber dictado una charla a los empleados de una empresa en Denver, uno de los asistentes llamado Rich Melman se me acercó y me entregó la siguiente cita. Es difícil ser 100% mejor que la competencia, pero puedes ser 1% mejor en 100 maneras diferentes. Ese es el tipo de actitud tenaz que se necesita para lograr tu sueño. Es difícil ser 100% mejor que la competencia, pero puedes ser 1% mejor en 100 maneras diferentes. Rich Melman. Reconozcámoslo. Los sueños no funcionan a menos que trabajes en ellos. Cuando del éxito se trata, no hay escaleras eléctricas que te lleven a la cima. Tienes que ascender tú mismo, y eso significa trabajo duro. El autor y columnista afiliado Dale Dautin ofrece este consejo franco. Si quieres ser creativo en tu empresa, tu carrera y tu vida, solo se necesita dar un paso, el que va más allá. Cuando encuentres un plan familiar, hazte una sola pregunta. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Si quieres ser creativo en tu empresa, tu carrera y tu vida, solo se necesita dar un paso, el que va más allá. Cuando encuentres un plan familiar, hazte una sola pregunta. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Dale Dautin. Para lograr un sueño, se requiere trabajo duro. Para lograr el éxito, tendrás que hacer más de lo que querrías hacer, más que tus competidores, más de lo que te crees capaz de hacer. Deberás vivir según estas palabras de William Arthur Ward. Haré más que pertenecer. Participaré. Haré más que preocuparme. Ayudaré. Haré más que creer. Pondré en práctica. Haré más que ser justo. Seré gentil. Haré más que perdonar. Olvidaré. Haré más que soñar. Me esforzaré. Haré más que enseñar. Inspiraré. Haré más que ganarme lo mío. Enriqueceré. Haré más que dar. Serviré. Haré más que vivir. Creceré. Haré más que sufrir. Triunfaré. No puedes tomar la ruta del menor esfuerzo y lograr tu sueño. Tienes que hacer más. Tienes que hacer lo que sea necesario. Aunque te costará mucho convertir tu sueño en realidad, las recompensas valen la pena el esfuerzo. Thomas Paine, uno de los fundadores de Estados Unidos, escribió en The American Crisis, la crisis norteamericana. Cuanto más difícil el conflicto, más glorioso el triunfo. Lo que obtenemos a un costo muy bajo, lo estimamos ligeramente. El cariño que sentimos por algo es lo que le confiere su valor. Responder a la pregunta del costo separa a los que están comprometidos de los que no. Se necesita de mucho valor para dejar algo que uno estima. Se necesita de mucho compromiso y trabajo para pagar el precio de un sueño, y aun cuando llegues a pagarlo, no hay garantías de que lo alcanzarás. Sin embargo, te garantizo que si no pagas el precio, no lo lograrás. Para conseguir el éxito, es necesario tomar ese riesgo. Debes desafiar el estado actual de las cosas y salir de tu zona de comodidad. Debes dar todo lo que tienes, y aún más. Dispuesto a pagar. Terry Fox lo estuvo. En 1977, cuando apenas contaba con 18 años de edad, le diagnosticaron un cáncer óseo. Como resultado de ello, le amputaron su pierna derecha. Durante su recuperación, mientras estaba en quimioterapia, se percató cuánta gente sufría de cáncer, en particular los niños.
Inspirado por la historia de otro superviviente de cáncer que corrió en el maratón de la ciudad de Nueva York, Fox empezó a correr con la ayuda de una pierna ortopédica. Pronto empezó a soñar con algo que parecía imposible: atravesar la nación de Canadá corriendo para recaudar fondos para la investigación del cáncer. Empezó a prepararse. Corrió más de 5.000 kilómetros en un periodo de 18 meses para entrenarse. Debido a que las prótesis no eran muy sofisticadas en aquellos días, eso siempre le costó. Después de cada carrera de entrenamiento, el muñón de su pierna estaría cubierto de ampollas y heridas sangrantes. Pero nada podía detenerle. El 12 de abril de 1980, Fox empezó lo que luego llegaría a ser llamado el Maratón de la Esperanza en la costa atlántica, cerca de St. John's, en Terranova. Cada día corría de 38 a 48 kilómetros. En el principio, sus esfuerzos recibieron poca atención. A principios de mayo, cuando entró en Nueva Escocia, pocas personas le recibieron. A principios de junio, más o menos lo mismo. Aún así, continuó corriendo. Cuando alguien le preguntó cómo hacía para seguir adelante, siendo que tenía miles de kilómetros por recorrer, respondió: sigo corriendo hasta el próximo poste telefónico. Para finales de junio, se corrió la voz de sus esfuerzos. Los donativos empezaron a llegar. Tuvo un encuentro con el primer ministro Pierre Trudeau. Se compuso una canción en honor a Fox. Las organizaciones noticiosas empezaron a cubrir su progreso. Fox corrió por 143 días y recorrió más de 5.300 kilómetros. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Entonces, el 1 de septiembre de 1980, se vio obligado a detenerse en Thunder Bay, Ontario, porque lo que él creía que era un resfriado resultó ser más cáncer, esta vez en sus pulmones. La gente creía que yo estaba pasando por un infierno, dijo Fox. Y tal vez en parte era cierto, pero estaba haciendo lo que quería hacer y un sueño se estaba convirtiendo en realidad. Terry venció al cáncer la primera vez, cuando atacó su pierna, y esperaba vencerlo nuevamente. En una conferencia de prensa poco después de haber interrumpido su larga carrera, Terry dijo: ¿cuánta gente hace algo en lo que realmente cree? Quisiera que se dieran cuenta de que todo es posible si lo intentas. Los sueños se cumplen si la gente intenta cumplirlos. Él deseaba lograr su sueño de terminar el Maratón de la Esperanza. De hecho, cuando los miembros del equipo de hockey Maple Leafs de Toronto ofrecieron concluir la carrera en su lugar, él declinó su propuesta. Sin embargo, nunca logró recuperarse del cáncer. Menos de un año después, falleció. El espíritu indomable de Terry Fox sobrevive. Aunque no pudo terminar su carrera, su sueño se convirtió en realidad sin él. Aún antes de que Terry falleciera, se empezó a planear la carrera anual de Terry Fox para conmemorar su Maratón de la Esperanza y recaudar fondos para investigaciones del cáncer. La primera, que se celebró en 1981, atrajo a 300.000 participantes en Canadá y recaudó $3.5 millones. En la actualidad se celebra una carrera anual en varios países del mundo, y a la fecha, se han recaudado más de $400 millones en todo el mundo para investigaciones sobre el cáncer a través de la carrera de Terry Fox anual. ¿Qué estás dispuesto a pagar por tu sueño? ¿Tienes valor suficiente para responder a la pregunta del costo? ¿Estás dispuesto a vivir temerariamente, como lo hizo Terry Fox? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, aunque tengas dudas de si será suficiente para comprar tu sueño? Espero que tu respuesta sea que sí. Puedes responder afirmativamente a la pregunta del costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? ¿Cuánto vale tu sueño? Eso es lo que necesitas determinar si no estás seguro de tu respuesta a la pregunta del costo. Necesitas calcular el costo. Primero, busca a alguien con experiencia en tu área de interés. Pídele información y consejos acerca de lo que se necesita para lograr éxito en ese campo. Luego, dedica tiempo a pensar en las preguntas siguientes, y escribe tus respuestas. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por mi sueño? ¿Qué tan pronto estoy dispuesto a pagarlo? ¿Con qué frecuencia estoy dispuesto a pagarlo? ¿Cómo enfrentaré las críticas que recibiré? ¿Cómo venceré mis temores? ¿Qué tan duro estoy dispuesto a trabajar? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a pagar? Recuerda, algunos precios son excesivamente altos.
No olvides que cuanto mayor sea tu sueño, tanto mayor será el costo. Si no estás dispuesto a pagar lo que probablemente te costará, entonces tendrás que cambiar tu sueño, o lo que estás dispuesto a pagar. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.